Señoras y señores, muy buenos días. Les saluda el periodista Eliezer Jiménez Julio. Con motivo de esta pandemia COVID-19 que recorre el mundo y que nos obliga a estar confinados para preservar la salud y la salud de nuestros seres queridos, amigos y amigas, hemos estado realizando una serie de entrevistas a dirigentes, personalidades en distintos países de América Latina, igualmente en Europa. Hoy hemos invitado a Ildefonso Finolo Cando, un destacado dirigente del movimiento bolivariano en la República Bolivariana de Venezuela. Él se encuentra en Maracaibo. Ildefonso Finolo Cando es un historiador, fue director de la Oficina Nacional del Refugio, poeta, escritor. Igualmente ha sido miembro de la Asamblea Legislativa del Estado Zulia y también miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Te saludamos desde Europa, Ildefonso Finol. ¿Cómo se encuentra en estos momentos la comunidad, el pueblo que por razones obvias están confinados? ¿Es necesario en Venezuela que las personas sean obligadas por la fuerza de la policía o es una situación que ya la gente de manera consciente está tomando de esta pandemia? Sería importante conocer cómo es el comportamiento de la comunidad en estos momentos importantes para preservar la vida del mundo. Muchas gracias, Eliezer, por la oportunidad. Desde Maracaibo, un saludo fraternal, un abrazo a vos y toda tu gente por allá, esperando que les vaya lo mejor posible en el marco de las grandes dificultades que estamos viviendo a nivel planetario, ¿no? Con la pandemia del COVID-19 que prácticamente ya está afectando a toda la humanidad. Hermanos, desde aquí, desde estas latitudes calurosas del lago Maracaibo, aquí en la puerta donde nace el Mar Caribe, estamos, de cierta manera digo yo, que climáticamente tenemos la ventaja. Sabes que a Maracaibo le dicen la tierra del sol amada y que el significado ancestral de la palabra Maracaibo es tinaja del sol, en el idioma originario del pueblo Añú, de aquí de Maracaibo, los Añú, que es el pueblo que ha habitado ancestralmente en las viviendas palafíticas del lago. Y esa relación histórica, cosmogónica del pueblo originario con el sol, parece ser que es una ventaja comparativa importante en términos climáticos, sanitarios, ambientales para los efectos del problema que estamos viviendo, porque se sabe que este virus a temperaturas superiores a los 26 grados le son hostiles y en Maracaibo cuando tenemos la mejor temperatura más fresca debe estar por allí por los 26 grados. Comentado esto, hermano, te digo que en Venezuela hemos tenido la disposición ciudadana desde el comienzo de cumplir las normas que la razón médica, la razón científica y el sentido común indican, mismas que el Estado, el gobierno bolivariano, ha tomado en todos los niveles, desde la persona del presidente de la República, Nicolás Maduro, pasando por todo el tren ejecutivo, los gobernadores de estados, alcaldías. Hemos visto una actitud colectiva de responsabilidad, de sentido de pertenencia, de solidaridad, que son valores que forman parte de lo mejor de la venezolanidad y de los pueblos, de nuestros pueblos hermanos, que tenemos esa formación, pues, por historia, por cultura, por idiosincrasia. Veo con admiración la disciplina, la seriedad con que la gente se ha tomado el asunto, no en balde las medidas adoptadas por el gobierno y esa conducta ciudadana han permitido mantener una curva que tiende hacia la horizontalidad, es decir, es una curva que se mantiene, como dicen en el argot, aplanada y que ha permitido reducir o mantener reducidos los casos tanto de contagios, de morbilidad como de mortalidad. Cada persona afectada, cada persona fallecida es un dolor, es una pérdida, es un hecho lamentable, pero en términos estadísticos el país pues ha logrado en cierta forma controlar. Es odioso compararse, pero las cifras lamentables de países latinoamericanos cercanos, vecinos,
en donde las autoridades no tuvieron esa precaución, no tuvieron esa sensibilidad, esa empatía con la comunidad, con el colectivo, desde el inicio de esta crisis. Las cifras pues van anunciando situaciones de verdad muy preocupantes, ¿no? Este, pero en el país la situación es esa. La actitud de la gente no amerita ningún tipo de acción coercitiva de parte del Estado. Las fuerzas públicas están prácticamente al servicio de la parte sanitaria, de las medidas preventivas, pero no ha habido necesidad de aplicar medidas de fuerza porque realmente la gente se lo ha tomado muy responsablemente. Ildefonso Finol, en estos momentos y a pesar de la pandemia COVID-19 que recorre el mundo y que estamos viviendo momentos de procurar salvar nuestras vidas, la salud, sobre todo el imperio norteamericano en cabeza de Donald Trump, apoyado por algunos dirigentes de extrema derecha en América Latina, como es el caso del subpresidente de Colombia, Duque, y otros dirigentes, digo y repito, de la extrema derecha, están procurando tumbar, acabar, derrocar la revolución bolivariana. ¿Cómo se están preparando ustedes para luchar en estos dos frentes? Uno contra el enemigo invisible que es el COVID-19, un virus, y el imperialismo norteamericano con las amenazas de invadir, de llevarse por la fuerza o asesinar a la dirigencia del gobierno bolivariano constitucionalmente elegido y constitucionalmente establecido. Bueno, Eliezer, estamos en presencia de la reiteración de lo que ha sido históricamente la actitud del imperialismo norteamericano, de la élite que gobierna ese país, que es el centro del imperialismo mundial, en función de tener un control por cualquiera de las vías, por la vía de la manipulación política o por la vía de la fuerza, de lo que ellos consideran su patio trasero. Es la doctrina Monroe, que desde 1823 enarbolaron los gringos, de que el continente es para ellos, América, para los americanos, donde ellos se autocalifican como los verdaderos americanos. Bueno, quédense con su título de americano. Esta concepción, desarrollada en el tiempo, en función de los diferentes momentos históricos, fue la que llevó a que los Estados Unidos realizaran en el continente una cantidad bastante alta de intervenciones militares, desde las que arruinaron al pobre Haití o pusieron un pirata de jefe de gobierno en Nicaragua, o secuestraron al presidente de Panamá con la invasión aquella de diciembre del 89, Noriega, o impusieron dictaduras en el cono sur como las de Pinochet, Videla y el resto, que provocaron la catástrofe de derechos humanos más impresionante en la historia de este continente después de la invasión europea del siglo XV y XVI. Entonces estamos en presencia de una actitud que involucra un supremacismo racial, que involucra una prepotencia económica y militar frente a pueblos que ellos consideran inferiores. Pues bien, la actitud de Venezuela es la actitud que tuvo Bolívar cuando le respondió a aquel representante diplomático de los intereses comerciales de Estados Unidos, Juan Bautista Irving, en 1818, en aquel famoso duelo epistolar a propósito de la incautación de dos naves norteamericanas que traían armamento para el ejército realista español en el Orinoco, llamadas Tigre y Libertad, y este señor reclamaba a Venezuela, en ese caso a la República de Venezuela recién creada en el Orinoco, de la cual Bolívar era el jefe supremo, reclamaban la devolución de la mercancía que estaba en esas naves y que eran armamento ilegal para el ejército español. Fíjense la hipocresía de la supuesta neutralidad, ¿no?, de aquellos jefes de Estados Unidos de la época. Y Bolívar le responde y le dice: la mitad de la población de Venezuela ha perecido luchando contra España para ser independiente, y la otra mitad ansía correr la misma suerte
porque Venezuela está dispuesta a luchar contra el mundo si todo el mundo la ofende. Esa es la actitud, Eliezer, que los venezolanos y las venezolanas de este tiempo mantenemos respecto de las amenazas y la arrogancia de Trump y del gobierno norteamericano. Las recientes medidas, anuncios, porque llevan tiempo ya desde 2015 aplicando todo tipo de medidas coercitivas ilegales que ellos llaman sanciones, que pasan desde el decreto de Obama declarándonos una inusual y extraordinaria amenaza, imagínense la estupidez, que acaba de ser reiterado por Trump, hasta las sanciones que han involucrado apoderarse, robarnos activos importantes en Estados Unidos como la empresa Citgo o en Colombia la empresa Monómero. Pues toda esa actitud se viene a extremar, llega como quien dice la gota que derrama el vaso, es llegar al extremo de la conducta de un Marshall, de un sheriff del lejano oeste, de colocar unas supuestas recompensas por los jefes políticos, tanto de la revolución como del gobierno y del Estado, porque Nicolás Maduro es el presidente legítimo, constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y Diosdado Cabello es el presidente de nada más y nada menos que de la Asamblea Nacional Constituyente, que es el máximo poder previsto en nuestra Constitución para los efectos de reorganizar el Estado y modificar la Constitución. Entonces, esta es una provocación absurda por demás que está buscando la manera de desestabilizarnos, de sembrar violencia en nuestro país. Ellos financian el terrorismo que ha intentado todos estos años crear zozobra en nuestro país. Lamentablemente, en la hermana República de Colombia existe una élite política corrupta ligada al paramilitarismo y al narcotráfico, como es el uribismo, que se ha prestado con mucho ánimo y con mucho servilismo ante su patrón norteamericano a ser parte de esta jugada. Yo, Eliezer, con mucha modestia lo digo, pero les preveo una gran derrota. Aquí hay una fuerza moral, una reserva moral en el pueblo chavista que está muy cohesionada, que está preparada tanto para la movilización política como para asumir el reto sanitario del COVID-19 y también para enfrentar en el terreno de la fuerza a unos agresores que no se merecen ninguna consideración de nuestra parte. Ildefonso Finolo Cando, en Maracaibo, Venezuela, dirigente de la Revolución Bolivariana. En el hipotético evento que se presente un comando norteamericano para procurar secuestrar o asesinar a la dirigencia bolivariana en Venezuela, ¿cuáles serían las repercusiones que eso dejaría para la frontera colombo-venezolana y el resto de América Latina? Eliezer, tal como usted lo plantea en términos de la cuestión binacional fronteriza, es importante anotar que esta locura de establecer recompensas y amenazar con introducir comandos mercenarios o paramilitares para secuestrar y ponerle precio a la captura, como en las películas del lejano oeste, a la dirigencia del gobierno bolivariano, es la reacción y demuestra la previa coordinación del evento, es la reacción del gobierno de Trump al fracaso de la operación criminal que se estaba diseñando por el desertor y traidor a la patria Cliver Alcalá Cordones. No debemos olvidar este pequeño detalle, entre comillas, Eliezer, que acaba de ocurrir, el fracaso de la operación que ellos llamaron Libertad, donde están involucrados directamente el diputado Juan Guaidó y otras figuras de la política local, con este militar desertor de Venezuela, Cliver Alcalá Cordones, donde se incautó un arsenal de armas, donde se develó todo un plan para crear violencia en el país, con ataques al sistema eléctrico nacional y otros servicios básicos para producir una situación de calamidad, y en el marco de esa situación de inestabilidad provocar ellos acciones de violencia, acciones criminales, hechos de sangre que desestabilizaran a la situación venezolana.
más allá de la crisis económica y en este caso de la coyuntura tremenda que involucra todos los recursos y toda la concentración del gobierno, como es el tema de la pandemia. El fracaso de esa operación criminal, como usted sabe, hecha en Colombia, incluso ahí en la vecina ciudad hermana de Riohacha, tienen estos mercenarios campamentos de entrenamiento, y en la zona de la costa también hacia Barranquilla y otros lugares ya habían entrenado gente en Chinácota, en los Santanderes. Es decir, que en todo el territorio colombiano se ha estado utilizando descaradamente, abiertamente, con total impunidad por estos criminales que están atentando contra un país, si no nos quieren llamar de allá para acá hermanos, por lo menos vecinos. Y este es un hecho muy grave y forma parte de esta estrategia del imperialismo de buscar crear causas bellis, ¿no?, para que haya un conflicto entre países hermanos de manera que ellos puedan pescar en río revuelto, derrocar a la revolución bolivariana y ponerle la mano a los recursos inmensos que tienen nuestros países, que es al fin y al cabo el interés económico del imperialismo. Pues el fracaso de esa operación es lo que lleva a Trump, y ahí queda develada la coordinación directa que el mismo Alcalá Cordones dice en su alocución pública, que está coordinado con asesores norteamericanos. Y también queda demostrada la tesis de la tercerización, ¿no?, de la privatización de las invasiones gringas a través de equipos mercenarios, que ya eso lo han hecho con abundancia, terrible además, terrorista y con efectos nefastos en el Medio Oriente. Pues esa estrategia fracasó y este plan que ellos acaban de anunciar está condenado al fracaso. En Venezuela no hay caldo de cultivo para una situación de ese tipo. Pueden causar daño, pueden, como dicen, introducir elementos violentos. Ya aquí de estos 20 años hemos tenido muchas experiencias, desde el C4 que usaron para matar a Danilo Anderson, al fiscal Valiente, con C4 traído desde Maicao, hasta la introducción de los paramilitares que llegaron a la finca de Actari, cerca de Caracas, en el 2004. Todo eso se ha hecho desde el territorio colombiano, porque lamentablemente Colombia ha jugado el papel vergonzante de ser un portaaviones más de los Estados Unidos, enclavado en el corazón de Sudamérica. Lamentablemente es así. Estas las palabras de Ildefonso Finol Ocando desde Maracaibo, Venezuela. Ildefonso Finol Ocando también es un historiador. Cuéntenos a la radioaudiencia de este programa cuál es la última obra que usted acaba de poner a disposición del público sobre Simón Bolívar. Bueno, muchas gracias, Eliezer. Agradecerte la oportunidad de poder hablar de mi libro, La doctrina bolivariana, esencia y vigencia. Es un ensayo en perspectiva histórica, filosófica, sobre el pensamiento del Libertador, un trabajo de 17 años de investigación sistemática a través de la relectura de los documentos fundamentales de Bolívar, pero también de muchos autores de más de 20 nacionalidades que han escrito sobre Bolívar. Este no es un trabajo biográfico, es un trabajo, tampoco es una compilación de textos de Bolívar, es un ensayo de filosofía política, en clave histórica, que trata de demostrar, en primer lugar, la existencia de una doctrina bolivariana como pensamiento sistemático, coherente, pertinente, que permitió la interpretación de un momento histórico de nuestros pueblos, que, llevado a la práctica, provocó una transformación radical de aquella realidad colonial, creando los espacios para el nacimiento de las repúblicas independientes, de las repúblicas democráticas, que lamentablemente fueron truncados por la participación de oligarquías atrasadas que terminaron frustrando el proyecto bolivariano, pero que quedó allí como un pensamiento para la emancipación de los pueblos de nuestra América. Por eso se habla de doctrina bolivariana, esencia y vigencia. Allí estudiamos todo el pensamiento que alimentó la concepción bolivariana, y por eso llegamos al hallazgo de la existencia de un método científico en Bolívar, sustentado en primer lugar en un amplio conocimiento de las teorías de los autores influyentes de su época, tanto de la Ilustración como de los clásicos, por
el profundo conocimiento, la permanente reflexión histórica que hace Bolívar, el ejercicio permanente de la memoria histórica como fuente del razonamiento que lleva a la teoría revolucionaria a hacer la propuesta independentista. Bolívar también en ese método científico es capaz de construir categorías a partir del análisis de la realidad internacional a la que él era muy dado, y ese ingrediente le permitió comprender las tendencias a nivel internacional de las principales potencias influyentes, establecer políticas de alianza, establecer una diplomacia a favor de la independencia. Y el hecho de que Bolívar agrega a su estructura de pensamiento todo el afán y el conocimiento que él tiene sobre las matemáticas y la estadística que le permiten formalizar, esquematizar y hacer más razonable, más esquematizado, más sistematizado, más formal su pensamiento. Luego el trabajo, el libro, entra a desglosar los tres aspectos, las tres partes fuertes que forman la doctrina bolivariana, cuáles son el anticolonialismo, antiimperialismo, la igualdad practicada y establecida y el buen gobierno y la ciudadanía. Son tres partes que integran la doctrina bolivariana, repito, el antiimperialismo, la igualdad social y la construcción de ciudadanía en función de la democracia y de la república. Y el libro, bueno, salió hace pocos días, está calientico como decimos en criollo, esperando que pase esta situación para hacer su presentación pública y comenzar a ver la manera de cómo se va a distribuir, con el deseo pues grande de hacerlo llegar a la hermana República de Colombia para que las nuevas generaciones de bolivarianas y bolivarianos puedan tenerlo en sus manos. Ildefonso Finolo Cando, en estos momentos te escuchan muchas personas en Colombia, en la frontera colombo-venezolana, en América Latina e igualmente en Europa. ¿Cuál es su mensaje en estos momentos cuando la revolución bolivariana está bloqueada por el imperio norteamericano y también atacada por el virus invisible del COVID-19? Mira, nuestro mensaje es un llamado a la perseverancia, a la solidaridad. Yo estoy convencido que los pueblos que rescatan de sus raíces históricas, de su ancestralidad, esos valores de cooperación, de fraternidad, de solidaridad, de corresponsabilidad, son pueblos que terminan conquistando sus sueños, Eliezer. Y nuestros pueblos de Aviala, de lo que se conoce como América Latina, son pueblos que tienen en sus raíces esos valores, que tienen ese altruismo, esa solidaridad. Y ese es el llamado que yo hago, o sea, a elevar esos valores, a ponernos por encima tanto de las dificultades materiales como por encima de los intereses perversos, foráneos, que son intereses de los capitales, de las transnacionales, de esos grupos elitescos que ponen por delante los negocios y por encima de la vida, ¿no? La situación con el COVID-19, yo he dicho que nos coloca a la humanidad entera ante dos modelos, dos formas de vida que están en confrontación y que es la representación a nivel internacional de la lucha de clases. El modelo de los que ponen por delante los negocios, las ganancias, el capital, contra los que ponemos por encima la vida, la población, que la población es la clase trabajadora, que es la gran mayoría de la humanidad. Nosotros tenemos que optar por esa mayoría, por los intereses del colectivo, que son los intereses también de la madre naturaleza, ¿no? De la Pachamama, de la madre agua, de los sistemas que nos permiten la biodiversidad, del ser humano, de la vida. Entonces, el llamado es a que nos cerremos filas en la solidaridad de los pueblos, que estemos claros que estamos defendiendo unos valores que se contraponen a los intereses mezquinos de las élites capitalistas transnacionales y por supuesto de sus lacayos, las oligarquías criollas,
y es una confrontación inevitable. Ahora bien, la solución de la misma tiene que favorecer a la mayoría, a nuestro pueblo. Por eso el llamado es a la fraternidad, a la solidaridad, al internacionalismo bien entendido, pueblos hermanos, naciones hermanas. Esa es la única manera que la humanidad va a encontrar de no avanzar más hacia un precipicio al que nos quieren conducir aquellos mismos que provocaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aquellos mismos que invaden a los países de Medio Oriente, de América Latina, los mismos intereses de anglosajones, europeos, de las élites burguesas capitalistas que han sido capaces de crear ese gran monstruo de la guerra como negocio. Y a eso es a lo que nos oponemos, a lo que Bolívar, y hablando, que te agradezco la oportunidad de comentar sobre mi libro, hablando de Bolívar, la idea del equilibrio universal. A eso es a lo que Bolívar se refiere cuando habla del equilibrio universal, es decir, que las naciones que han sido sojuzgadas por los imperios colonialistas y por los nuevos imperialismos, seamos capaces de unirnos para que el mundo tenga equilibrio y cese la supremacía absurda de aquellos que se creen superiores cuando realmente lo que son es destructores de la humanidad. Muchas gracias a Ildefonso Finol Cando por su deferencia, por su tiempo de atendernos y haber podido dialogar con nosotros en esta pausa que está haciendo la humanidad por motivos del COVID-19, la pandemia que recorre el mundo y el cual hasta este momento y en la primera semana de abril ya se aproxima al 1.000.000 de afectados y los 50.000 muertos, desafortunadamente. Ildefonso Finol, muchas gracias de nuevo. Es un placer para nosotros haber podido conversar contigo. Para las personas que nos escuchan, Ildefonso Finol ha sido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de 1999, un diplomado de estudios avanzados en historia contemporánea de la Universidad de Salamanca. Ha sido presidente de la Comisión Nacional de Refugiados en Venezuela y coordinador general del Centro Nacional Antiimperialista Simón Bolívar. Además de escritor, poeta, ha sido articulista de prensa. Señoras y señores, hasta una próxima oportunidad. Se despide Eliezer Jiménez Julio.